Hablaremos de Jesús y la limosna. Dice en el verso 1 en adelante de Mateo 6: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. La traducción palabra Dios habla hoy dice: no hagan sus buenas obras delante de la gente solo para que los demás los vean. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ningún premio. Por eso cuando ayudes a los necesitados, no lo publique a los cuatro vientos como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente hable bien de ellos. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Cuando tú ayudes al necesitado, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo. Hazlo en secreto, y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Así es como se debe dar, ¿cierto? Y aquí cuando habla de limosna habla exactamente de eso, de darle al necesitado, de darle al que necesita materialmente, ¿ya? Esto está hablando de manera material. A veces somos buenos para ayudar nosotros, pero espiritualmente. Está bien, pero cuando vemos que hay una necesidad en alguna persona o en alguien, debemos nosotros dar. Y dar, ¿cierto?, hasta que duela, para que así nuestro Padre nos va a recompensar. Pero el dar, ¿cierto?, como dice acá, debe ser en secreto, no tocarle, no tocar trompetas ni andar publicando, ¿cierto?, a los cuatro vientos o en el Facebook, en el muro, ¿cierto?, ahí que anda ayudando. Y está muy de moda hoy en día. Y esta, hermano, era una manera de levantar el orgullo de las personas, de los fariseos en ese tiempo. Ellos eran muy buenos para eso. Les gustaba que la gente los viera, que los viera cómo ellos ayudaban, cómo ellos le daban al necesitado. Por eso la palabra dice: no sean como los hipócritas, como estos fariseos, ¿cierto?, que hacían estas cosas para ser vistos por las personas. Que eso es lo que les importaba. Y el propósito, hermano, es dar, pero conforme nos enseña la palabra del Señor, con lo que nos dice la Escritura, cómo debemos ser nosotros. Bueno, en primer lugar debemos ser dadivosos, ¿cierto? Siempre, siempre. Y no mirar, hermano, muchas veces decimos: no, es que no se lo merece, no, es que no lo voy a ayudar porque, y bueno, un sinfín de excusas ponemos a veces para no ayudar a los demás. Cuando el ayudar, ¿cierto?, uno ayuda porque es algo que está en nosotros, hermanos, como cristianos, que debe estar en nosotros como cristianos. El dar al necesitado, el darle al que necesita. Y Jesús señaló, ¿cierto?, a los escribas y fariseos, señaló como injustos, como mentirosos, como falsos y como hipócritas. Porque ellos pensaban que cumplían la ley, pero la quebrantaban, y en su forma de aplicarla injustamente. Por eso Jesús le dijo: cuídense de ellos, cuídense de los fariseos, cuídense de los hipócritas. Y ellos eran, cierto, hipócritas en ese sentido, en el sentido religioso también. Exhibían por las plazas, en las sinagogas también, cómo oraban ellos, cómo hacían sus oraciones y sus rituales, y les gustaba, ¿cierto?, que los alabaran, que los vieran. Tocaban trompeta cuando ayunaban. ¿Para qué? Para que todo el mundo se diera cuenta de qué tan piadosos eran ellos. Mire, está ayunando. Mire, se le nota en la cara que está ayunando. Pobrecito. Como que espiritual. Y eso les gustaba a ellos que les dijeran. La palabra nos dice lo contrario, ¿cierto? Debemos hacer todas estas cosas, pero en secreto. ¿Por qué? Porque la comunión es suya con el Señor. Es una relación, ¿cierto? Una comunión que tenemos nosotros con el Señor. Y no tenemos por qué andar haciéndolo en público.
cuestiones espirituales y cuestiones también, ¿cierto? Como estamos hablando, de ayudar al necesitado. Hay mucha gente, hermano, en situación de calle hoy en día. Es algo ya que ha ido creciendo y lo vemos, ¿cierto?, en las calles, en Rancagua. Que antes no se veían rucas, ni carpas, ni nada, ahora está por todos lados. Hay personas que están en situación de calle. A algunos les gusta estar en esa situación, otros están porque obviamente ya han quebrado de forma financiera. Y ahí uno tiene que tener ojo, ¿cierto?, cuando ayuda también. Porque así hay muchos mentirosos y muchos sinvergüenzas que andan pidiendo en la calle solamente para sus vicios o para comer también, ¿cierto? Pero porque no quieren trabajar. No quieren trabajar. Ahora se paran aquí con un escobillón y hay que darles moneda. Y ahí tiene un ejemplo, hermano. Ese es un ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí no hay hoyo, no hay nada, sino que barren un poco la tierra nomás y que les tiran la mano. Otro día venía en República con la carretera, también había un caballero en situación de calle y estaba pidiendo. Y yo por lo general no soy muy dadivoso con la gente en la calle, pero a veces Dios toca el corazón y dice, ¿cierto? Ayúdalo. Así como hay veces que no toca el corazón, claro, y uno ve que la gente anda pidiendo porque no quieren trabajar. Nada más que por eso, porque les gusta todo fácil. Entonces ahí en ese punto tenemos que también nosotros ser sabios, hermano, al entregar nuestro dinero. Entonces a estos hombres les encantaba eso, hermano, que los alabaran por ser tan buenos religiosos. Y estas son las expresiones, ¿cierto? Y las actuaciones de estos religiosos. Se ponen atuendos, trajes exuberantes, trajes de gran precio y luego hacen sus rituales religiosos para manipular a la gente. Que eso también lo vemos hoy en día en la iglesia, hermano, iglesia de la prosperidad, donde solamente predican para pedir dinero. Donde el único que se enriquece es el pastor, entre comillas, es el único que prospera con esa doctrina falsa. Y esos son los fariseos de este tiempo, hermano. ¿Y qué buscan esa gente? Ser populares, solamente eso. Tal y cual los fariseos también, les gustaba ser populares. Recuerden que les gustaba que le dijeran rabí, rabí en las plazas, maestro, que los alabaran en ese aspecto. Y estos hombres son iguales, hermano, iguales, los de hoy en día. Para ser visto, para ser famoso, para tener multitudes, para tener seguidores. Pero ¿serán vistos por Dios? ¿Estará Dios, su mirada puesta en ellos? Dios no está con los mentirosos, ¿cierto? Con estos hipócritas, con la gente, con esos que lucran con el Evangelio. La relación con Dios, hermano, como congregantes nosotros, como el cuerpo de Cristo que somos, tenemos ciertas obligaciones o no tanto como obligaciones, sino que deberes como orar, leer la Escritura, dar, ¿cierto? Ser dadivosos con el necesitado. Asimismo también debe participar en la obra del Señor, la persona que es cristiana, espiritualmente como económicamente también. Y espiritualmente debe cumplir sus deberes, o llamémoslo también, sí, obligaciones, que es tener una comunión a través de la oración. Debe tener también, ¿cierto?, esa capacidad de leer la Escritura, siempre estar comiendo de la palabra de Dios para fortalecer el espíritu, aportar para la obra de Dios, que es lo que hace, ¿cierto?, que podamos tener este lugar, poder pagar los gastos y todo eso. Y ya hay iglesias más grandes, ¿cierto?, para sostener a los pastores que dirigen la iglesia. Esas son cuestiones que nosotros como cristianos debemos tener en nuestra vida, hermano. Son deberes. Porque nuestro deber, ¿cierto?, tener una salud espiritual correcta por medio de la palabra del Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Había una bolsa que usaban estos hombres que era la bolsa de justicia que utilizaban los fariseos. Y Jesús se opuso a ese escándalo, hermano, que hacían cuando ayudaban al necesitado. Él les dijo cuando pues den limosna, en Mateo 6, verso 2 que lo leímos, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto,
os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Esa, lo que les gusta a ellos, que los alaben los hombres, que los vean, que les digan qué buenos son. Esa es la recompensa que ellos tuvieron. Entonces, cuando vamos a ayudar, hermano, no toquemos trompeta que lo vamos a hacer. Hagámoslo para el Señor, en silencio. Así es como debemos hacerlo. Y no mirarnos, no mirar, ¿cierto?, a quién vas a ayudar. Sino que dar porque Dios no, siempre yo les digo que uno es un canal de bendición para las personas, para los hermanos, para la familia, para quien sea. Entonces, si nosotros cortamos ese canal de bendición o buscamos excusas, ¿cierto?, para no dar, como bien lo mencioné recién, Dios no te va a bendecir, hermano. Él va a cortar su bendición porque tú no estás administrando bien lo que Él te ha dado. Y eso está en el ser humano, ¿cierto? El querer ser visto. El que, mira, yo ayudé, mira, yo soy buena persona. Como les dije recién, ¿cierto? Hay millones de videos en Facebook que hacen eso. Hay hombres que se graban ayudando. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Pero está bien, para ellos está bien porque es la fama que buscan ellos, es la fama del mundo, el agradecimiento del mundo. Eso quieren. Quieren muchos me gusta. Dame like, comparte. Pero Cristo nos dice exactamente lo contrario a nosotros. Si va a ayudar, ayude callado, calladito. ¿Por qué? Porque Él va a recompensar al que lo hace en silencio. Pero no lo hacemos, ¿cierto?, por la bendición de Dios. Acá nos está diciendo que si yo ayudo, Él me va a bendecir. No se trata de eso, porque muchos toman también el texto como eso, ¿cierto? Si tú ayudas, Dios te va a bendecir. No es así, hermano. Dios te va a bendecir sí o sí, siempre, si eres su hijo. ¿Por qué? Porque tienes garantías de parte del Señor. ¿Ya? El agua, el pan y el agua no nos va a faltar, el alimento, el sustento. Nunca nos va a faltar nada a nosotros, hermano. Podemos a lo mejor estar con lo justo, pero ahí está el Señor dándonos lo que necesitamos. Ni mucho, ¿cierto?, para que mi corazón no se separe del Señor, ni poco para que mi corazón no reniegue tampoco contra el Señor. Sé vivir en abundancia, decía Pablo, sé vivir en la escasez de todo y por todo he pasado, decía Pablo. Un claro ejemplo para nosotros. Entonces lo que el Señor quiere, hermano, es que si ayudamos nosotros, lo hagamos sin publicidad. No perdamos el crédito que hay en nosotros cuando vamos a dar. Si vamos a dar algo, que sea algo de corazón, que sea algo legítimo. No esperando, ¿cierto?, nada a cambio. En Lucas 14:12 dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos. Dice acá, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Este hombre entendió claramente, ¿cierto?, el mensaje. Bienaventurado, dijo, feliz el que coma pan en el reino de los cielos. Porque muchas veces nosotros somos buenos o damos con el que nos puede devolver el favor, ¿cierto? A este lo ayudo porque voy a recibir algo de él después. O a este lo ayudo porque va a poder pagarme. A este lo ayudo porque hay un interés creado. Pero cuando la persona no te puede pagar, cuando la persona no tiene los recursos para devolverte el favor, ¿qué hacemos muchas veces? Cerramos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no hay una bendición, por llamarlo de alguna forma, de vuelta, no hay una recompensa de vuelta. Pero claramente Dios nos está diciendo acá que si el que va a dar, da. ¿Por qué? Porque ¿quién recompensa? Nuestro Dios, nuestro Padre que está en los cielos nos dará recompensa, hermano. Pero vuelvo a repetir, no buscamos la recompensa, sino que buscamos ser fieles a la palabra del Señor, a lo que Él nos está diciendo, que debemos dar, debemos ser hombres y mujeres dadivosos. Los fariseos eran personas egoístas, querían notoriedad, eran exhibicionistas,
Daban en las plazas, en amplias calles y en las sinagogas, en los lugares donde se reunía mucha gente. ¿Por qué? Porque querían los aplausos, querían que los vieran. Y eso los hacía tener cierta reputación ante la gente, ante la sociedad. Por eso Jesús les dijo en Mateo 16:6, mirad guardaos de la levadura de los fariseos. Guárdense de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Guárdense de las enseñanzas de los fariseos, les dice. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4.000. ¿Cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardarais de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Guárdense de ellos, les dijo. Guárdense de lo que ellos predican, de lo que ellos hacen. Y era exactamente eso, que les gustaba ser vistos. Ustedes no sean así, ustedes sean diferentes. Todo lo contrario, el salmista en el Salmo 26:1 dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Escudriñame y pruébame, dice. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas ni entre los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracia y para cantar todas tus maravillas. Diferente, ¿cierto? Diferente, muy distinto a lo que hacían los fariseos. El salmista claramente acá dice que ha andado en integridad y que ha confiado, ¿cierto?, en el Señor sin titubear. Después le dice, escudriñame, pruébame y examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Alguna vez hemos orado así nosotros, hermano? Le hemos dicho al Señor, Señor, escudriña mi corazón, Señor, pruébame, para ver si realmente estoy en tus caminos. Examina mis pensamientos más íntimos y mi corazón. ¿Alguna vez le hemos dicho eso al Señor, hermano? Dice que aborreció la reunión de los malignos. En otras palabras, ¿cierto? No estaba mezclado, no se estaba mezclando con las cosas del mundo, sino que vivía en santidad y siempre confiando en el Señor. ¿Y cómo confiaba acá el salmista? Dice, sin titubear. O sea, una confianza increíble en el Señor. ¿Tenemos esa confianza también nosotros? De dejarle las cosas al Señor en oración y no olvidarnos, pero descansar en Él, descansar en sus promesas, descansar en que Él dijo que nos iba a ayudar, que es fiel, que es verdadero, que Él nos va a ayudar en todo lo que nosotros emprendamos, que Él nos guardará, ¿cierto? Así como guardó a Daniel del horno de fuego. A Él no le importó entrar, ¿cierto?, al horno. ¿Por qué? Porque confiaba en el Señor, tal como el salmista dice acá, sin titubear. Entró al horno de fuego y ¿qué le pasó? Nada. No se le chamuscó ni un pelo, hermano. ¿Por qué? Porque era un hombre íntegro, un hombre que confiaba en el Señor. Y eso es así como nosotros debemos ser, hermano. Aunque veamos que las olas del mar, ¿cierto?, están gigantescas en nuestra vida, confiar plenamente en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él, hermano, Él es el que está con nosotros. Grande, poderoso. Nunca jamás nos dejará, hermano. Entonces, ¿qué hace la vanagloria, hermano, en estos casos? Mucho ruido, ¿cierto? Mucha publicidad, que es lo que hacían estos hombres. Eran hombres que se vanagloriaban de su, entre comillas, a lo mejor capacidad que podían tener ellos para dar o para ayudar a ciertas personas.
Jesús les dijo, ya tienen su recompensa. Esa es la distinción, ¿cierto?, que tenían ellos, los maestros, los rabí. Esa es la recompensa, que los alabaran en ese entonces. Pero no es lo que Dios busca, ¿cierto? Y no es lo que Dios da tampoco. Esa sería como una recompensa miserable, el ser alabado por los hombres. Pero repito, eso le gusta a la gente, eso le gusta a las personas, que los vean ayudar, ¿cierto? Y que les digan qué bueno eres. Y eso jamás, hermano, va a igualar las dádivas de nuestro Dios. Importante no esperar, hermano, recompensa, vuelvo a repetir, ¿ya? Antiguamente recuerdo yo que siempre cuando se daban diezmos, ofrendas, tenían eso, ¿cierto? Eh, que Dios te va a dar más de lo que si tú das 10.000, Dios te va a dar 20.000. Si tú das 100, Él te da 200. ¿Dónde sale eso en la Biblia? En ninguna parte, hermano. El que da, ¿cierto? Tiene que dar como propuso, ¿dónde? Acá, en el corazón. Y como uno propone en el corazón es como entrega, hermano, al Señor. Entonces, Dios va a recompensar, a lo mejor económicamente, no lo sé. Él es el dueño del oro, de la plata, de todo. Pero lo más importante, ¿cierto?, es la recompensa espiritual, que nosotros podamos estar en paz espiritualmente, que podamos estar en comunión con el Señor. Mateo 14, verso 15 en adelante, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él le dijo, traedlos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió y dio los panes a los discípulos y a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró. De los pedazos, ¿cierto? 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Despídelos, les dijo, ¿cierto? Para que vayan a comprar. Jesús le dijo, no hay necesidad. Aquí les vamos a dar. Él no dijo, no, tú tienes, tú no tienes, tú sí, tú no, no. Vuelvo a repetir, cuando Dios toca el corazón, hermano, uno tiene que obedecer. Bendecir a una persona se bendice porque Dios puso en tu corazón bendecirlo. No porque la persona no tenga o porque tenga, da lo mismo. ¿Ya? Acá sí, acá lo que estamos viendo es ayudar, es la limosna, que es ayudar al necesitado. Pero hay veces que Dios pone en tu corazón ayudar a una persona a bendecirla sin que ella a lo mejor necesite algo. ¿Por qué? Porque no conocemos nosotros las situaciones de los hermanos o de las demás personas. Entonces esta acción, hermano, es una acción grande, gigantesca del Señor, no lo que hacían estos hombres, que solamente daban para ser vistos. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Que nadie te vea que estás haciendo algo. La mano generosa es la que se esconde para dar, no es exhibicionista. La mano que ayuda sin tocar trompeta es la mano de calidad, es la que ve Dios, el buen dar, con el corazón, con el alma, confiando en que Dios tiene el control de todas las cosas, hermano. Entonces el buen dar, hermano, no te da una reputación a ti, sino que eso glorifica al Señor. Cuando nosotros hacemos caso, eso glorifica a nuestro Dios. Y cuando demos algo, que se nos olvide pronto, luego. No estarlo recordando siempre. Sino que damos, se bendijo y se olvidó. ¿Por qué? Porque nos podemos vanagloriar, hermano. Recuerden que eso está en el ser humano, eso está en el hombre. Eso es intrínseco en el ser humano. El Señor reclamará a aquellos que pudieron haber hecho un bien y no lo hicieron, pero reconocerá a aquellos que sí lo hicieron. En Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer,
Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, anduve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve en la cárcel y no me visitaste. ¿Hemos hecho eso nosotros por nuestros hermanos? Cuando vemos la necesidad del hermano, lo ayudamos. Si está enfermo, oramos por él, lo visitamos. ¿Hacemos este tipo de cosas nosotros, hermanos? Porque dice la Escritura que acá hay una recompensa. Hay una recompensa que es, cierto, el reino de los cielos. Que esa es una garantía para el cristiano. Entonces, por ende, hermanos, debemos nosotros sí o sí hacer estas cosas. En primer lugar, con nuestros hermanos, en la iglesia, con nuestra familia. Después, cierto, con la gente del mundo. Nos habla, cierto, acá de visitar las... Bueno, se puede predicar el evangelio en la cárcel, pero aquí está, cuando habla de la cárcel, habla de los hermanos que estaban encarcelados. Recuerden que en ese tiempo los perseguían y los encarcelaban. Por eso hace alusión acá a esto el Señor. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Enfermo también. Entonces, para dar, hermanos, debemos dar sin que nos duela. Dar porque Dios es el que sustenta cada una de nuestras vidas, tanto en lo económico como en lo espiritual. Es nuestro Dios el que nos va a sustentar. Y Él es el que nos va a pedir cuenta también de lo que ha puesto en nuestras manos. Él nos va a pedir cuenta, hermano, si tuvimos un corazón dadivoso o tuvimos un corazón austero, un corazón egoísta, un corazón, cierto, que solo pensaba en sí mismo. Entonces nosotros pidámosle a nuestro Señor, hermano, a nuestro Dios, a ser personas sinceras, personas reales, personas de verdad, a que nuestro corazón no nos engañe, porque muchas veces somos guiados por nuestro corazón a hacer cosas a dejar de hacer cosas, como lo estamos mencionando ahora, que es ayudar al que necesita, dar limosna. A Dios no lo podemos engañar, hermano, jamás. Jamás vamos a poder engañar a nuestro Señor, porque Él, recuerde que así como los discípulos decían, pensaban en sí mismos que les estaba hablando sobre que no habían traído pan. Y Jesús, cierto, inmediatamente Él lo dice ahí que Él conocía sus pensamientos. Entonces Él le leía los pensamientos a los discípulos, ¿cuánto más a nosotros, hermano? A veces pensamos las cosas, como decía nuestra hermana Lisende antes, las pensamos, pero nuestro Dios es como si las estuviéramos hablando, como si las estuviéramos diciendo. Entonces a Él jamás lo vamos a poder engañar, hermano. Él nos entrega todas las cosas y nosotros debemos ser canal de bendición para nuestros hermanos, para nuestra familia, para la gente que está en la calle, necesitado. ¿Recuerdan que antes salíamos a dar alimento en las calles? Muchas de las personas que estaban ahí estaban porque les gustaba estar en la calle. Muchos eran profesionales, pero a algunos les gustaba esa vida, a otros, cierto, llegaron ahí porque quebraron financieramente. Pero ahí se ve que no debemos nosotros tener un prejuicio ante las personas, que porque están en situación de calle, una vez recuerdo yo,
Había un señor pidiendo ahí donde está el hospital ahora. Y yo andaba en el camión y andaba con una bolsa de pasteles porque venía de Angostura y pasé a comprar. Y voy yo y se los regalé y no me los quiso recibir. Me dijo que no, era una persona en situación de calle. Le dije, hay unos pastelitos. No, no. Andaba con el tarro pidiendo plata. Bueno, dije yo, pues me quedé con la mano estirada. Al final me los comí yo. Pero no sabemos, ¿cierto?, por qué reaccionó así el hombre. Se da cuenta, no, no somos todos iguales, hermano. Pero eso no nos debe quitar, ¿cierto?, el poder bendecir a quien sea. Y más si están estas personas en situación de calle. Así que demos, hermano, con el corazón, no esperando la recompensa, sino esperando tener nuestra mente y nuestra conciencia limpia ante el Señor. Para que el día que nos pida cuenta acá, ¿cierto? Tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo. ¿Y dónde estabas tú? ¿Dónde estabas? ¿Me visitaste? Pero no esperemos recompensa, hermanos, porque ya la tenemos, lo tenemos. Tenemos el reino de los cielos garantizado para los hijos de Dios y el día de mañana estaremos ahí con nuestro Señor. Esa es la recompensa. Lo que está aquí en el mundo es material, es pasajero. Un día tenemos, otro día no tenemos y así lo vamos a llevar. Pero lo más grande es que estaremos el día de mañana con nuestro Señor en el cielo. Demos gracias al Señor. Le damos muchas gracias, buen Dios. Gracias por su amor, su misericordia. Gracias por sus dádivas que cada día nos entrega en nuestras manos. Gracias por el trabajo, por la vida, por la salud. Gracias, buen Dios, por todo lo que has puesto también en nuestras manos y en cada uno de nuestros hermanos. Señor, ayúdanos a ser buenos administradores de lo que tú nos has entregado. A ser hombres y mujeres dadivosos, que podamos dar sin esperar nada a cambio, Señor. Sin esperar recompensa, sin esperar ser alabados, sin esperar ser adulados por alguien, por el mundo. Claramente nos dijiste, si vas a dar, da en silencio. Y tu Padre que ve en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Pero no esperamos recompensa, Señor, sino que esperamos hacer tu voluntad. Esperamos, Señor, estar caminando correctamente. Esperamos, Señor, estar siendo hombres y mujeres agradecidos de ti, Señor, por todo lo que nos has entregado. Bendice cada día más a mis hermanos, espiritualmente, económicamente también, Señor. Porque tú dijiste que sustentas a las aves de los cielos, a los animales. ¿Cuánto más a nosotros que somos tus hijos? ¿Cuánto más a nosotros, Señor, que somos tu creación? Muchas gracias, Padre Santo, por todo lo que cada día nos entrega. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta hora. Te damos honra, te damos gloria y alabanza, Padre, y te damos gracias por todo lo que nos has entregado hasta el día de hoy. Gracias por este lugar que tenemos también para congregarnos, Dios. Gracias porque tú estás con nosotros. Te sintamos o no, estás ahí a nuestro lado, mi Dios. Te damos gracias por eso, por la protección, por la salud. Y aunque sea la salud o la enfermedad, ahí estás tú, mi Señor. Siempre estarás con nosotros, dándonos aliento, dándonos fuerza para continuar y para seguir caminando, Señor. Queríamos sin ti, Padre, queríamos sin tu bendición, mi Señor, sin tu guía, sin tu palabra, Dios. Gracias por sacarnos del mundo, gracias por traernos a este lugar. Gracias porque de entre millones y millones de personas, Padre, nos escogiste a nosotros. No habiendo nada bueno en nosotros, te plació, mi buen Dios, salvarnos. Tenernos hoy día en este lugar. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Jamás podremos pagar tan grande bendición de ser tu hijo. De estar en el mundo, de ser un bastardo, Señor, pasar a ser tu hijo. Gracias, mi Dios. Ayúdanos cada día, Padre, para continuar, darnos las fuerzas que necesitamos para seguir adelante, para el día de mañana estar en tu presencia, mi buen Dios. Gracias te damos. Bendice todo lo que hemos hecho el día de hoy, porque todo es para honra y para gloria tuya, mi Señor. Para nosotros, tu misericordia, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, entregamos todo esto, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.
Amén.